Hola, aquí estoy saludándolos para presentarles esta capa que ya tiempo me la están pidiendo de cadenas. Aquí la tiene con esta flor preciosa también. Ahí la tiene, está muy bonita, muy fácil de tejerse también. Aquí tiene la terminación. Ok, aquí en el video también está cómo vamos a tejer esta flor para que tenga todo completo y la luzca para cualquier ocasión según el hilo o estambre con lo que la vaya a tejer. Esta es una forma diferente para usarla, la flor para un lado más caída en los hombros. Para tejer esta capa utilicé 175 gramos del hilo. Ok, este es el hilo que voy a usar para la capa. La descripción se las voy a poner abajo del video. Este lo compré en eBay, es como hilo de seda, está muy suave. Lo voy a combinar con este hilo metálico. Tiene dos colores, plateado y dorado. En el video resalta más el plateado, pero está muy bonito y le va a dar una vista muy bonita al tejido, los dos combinados. Ahí es. Este hilo lo compro en México. Este lo venden por gramos. Es para la capa estos dos juntos. El gancho que voy a usar es el 3.50 milímetros. Y para el cuello voy a usar el 3.25 milímetros. Esto es para la capa. La flor la voy a tejer con el hilo sin el hilo metálico y la voy a tejer con el gancho 2.75 milímetros, es el número 1, y voy a usar la aguja para coser estambre, el hilo para coser también la flor, que sea del mismo color para que tenga bonito terminado todo lo que se vaya a coser, la aguja para coser tela y un círculo que usé para ponerle atrás a la flor para que tenga más firmeza y poderla coser a la capa. Este es fieltro, lo venden así como está por pie cuadrado, también lo venden por yarda. Es todo lo que vamos a necesitar. Voy a usar el gancho 3.50 milímetros. Tengo 195 cadenas. La cadena es múltiplo de 13 puntos. Así es de que las 195 cadenas me van a dar 15 motivos. Usted le puede aumentar o disminuir 13 puntos las veces que necesite según el grueso del hilo o el tamaño también que lo vaya a tejer. Voy a empezar con 6 cadenas, un punto alto en el mismo espacio. Voy a tomarlo en esta forma para que no quede abierto la cadena o el punto alto. Aquí voy a tejer 3 cadenas de separación. Voy a pasar 5 cadenas sin tejer. Es 1, 2, 3, 4, 5. En la número 6 tejo 2 puntos altos en el mismo espacio. Dos cadenas de separación, 2 puntos altos en el siguiente espacio. Es un grupo de 4 puntos altos, 3 cadenas. Pasamos 5 cadenas sin tejer, 1, 2, 3, 4, 5. En la número 6 tejemos la B, un punto alto, 3 cadenas de separación, un punto alto en el mismo espacio, o sea, este grupo
o esta V la tejimos la primera cuando iniciamos la vuelta. Esta es. Así de que vamos a repetir lo mismo. La V, la vuelta número 1. El punto alto que estoy tejiendo lo estoy tejiendo de una lazada en esta forma. Tomo un punto fuera del gancho, 2 y 2. Usted lo va a tejer como le guste, como sepa hacerlo. El punto alto. Aquí cerré la primera vuelta, tejí las 3 cadenas, deslicé el punto en la tercera cadena y 2 puntos más para estar en el espacio de la cadena a la mitad. Vamos a empezar la vuelta número 2. Todas las vueltas se van a repetir como la primera vuelta. Empezamos con 6 cadenas, el punto alto en el mismo espacio. En el espacio de cadena de la vuelta anterior tenemos 3. En cada vuelta se va a ir aumentando una cadena. Aquí vamos a tejer 4. El mismo grupo de puntos altos. Este no va a cambiar en todo el tejido. 2 cadenas de separación. Vamos a continuar con 2 puntos altos para completar el grupo. 4 cadenas y la V que tenemos en este espacio, 3 cadenas de separación, no se confunda, la V tiene 3 cadenas de separación y los puntos altos tienen 2. Aquí vamos a repetir 4 cadenas. La número 3 van a ser 5 cadenas. La número 4 van a ser 6 cadenas. Cada vuelta se va a ir aumentando una cadena en los espacios de cadena. Ok, esta es la forma que va tomando la capa. Llevo 11 vueltas. La primera vuelta es de 3 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8. Con 8 cadenas tejí 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está la forma que va tomando espacio. Según como usted le guste, la vea, puede continuar con 8 cadenas, 4 vueltas más. Yo voy a tejer 9 cadenas, 4 vueltas más, para que esto no levante mucho este espacio, solamente un poco que caiga la capa. Voy a continuar con las 4 vueltas de 9 cadenas. Hasta aquí es la vuelta 11 que les acabo de mencionar. Hice 4 vueltas de 9 cadenas que llegué hasta la vuelta 15 de 9 cadenas. 4 vueltas de 10 cadenas, es hasta la vuelta 19, y 4 vueltas de 11 cadenas hasta la vuelta 23, y aquí tengo 3 vueltas de 12 cadenas, llegué hasta la 26. Voy a tejer la última vuelta, la número 27. Les voy a mostrar la anotación que tengo.
Esta anotación es mía, o sea, no pensaba mostrarla. La vuelta 11, tengo 6 de 8 cadenas. Hasta la vuelta 15, 4 vueltas de 9 cadenas, 4 vueltas de 10 cadenas hasta la vuelta 19, 4 vueltas de 11 cadenas hasta la vuelta 23, 3 vueltas de 12 cadenas hasta la vuelta 26 y la última que voy a tejer es la 27 de 12 cadenas. Voy a empezar a tejer la última vuelta, la número 27, y tejo 8 cadenas. En la cadena número 4 del gancho para abajo voy a tejer medio punto y una cadena. En el mismo espacio vamos a tejer el punto alto. Todo va a ser igual, nada más lo que estamos tejiendo es el piquito. Tejemos las 12 cadenas. Aquí tengo las 12 cadenas y vamos a tejer el mismo grupo de 4 puntos altos. Tejo 4 cadenas. Voy a tejer 5 cadenas porque el piquito lo estoy haciendo con 4 cadenas y tejo una cadena para seguir con los 2 puntos altos, y así vamos a tejer cada espacio en esta forma. Si usted le quiere dar otra terminación, esto está simple, muy sencillo. Ahí está, vamos a terminar la última vuelta y después tejemos el cuello. Ok, aquí ya tengo las últimas 12 cadenas y listo el punto en la tercera cadena. Aquí mismo en el mismo punto hago una cadena para cortar el hilo. Ok, estoy tejiendo en el cuello con el gancho 3.25 milímetros, es más delgado. Anudé el hilo donde unimos la cadena de base. Aquí mismo empecé el medio punto, uno en cada cadena. No voy a disminuir en la primera vuelta, ya el punto lo va a reducir porque es un gancho más delgado, y voy a ver el espacio que va a reducir esta primera vuelta. Punto por punto vamos a tejer medio punto. Ahí terminé la primera vuelta de medio punto. Si usted la quiere caída en los hombros, esta es la única vuelta que puede tejer. Si le gusta así, corta el hilo con esta orilla. Voy a tejer una segunda vuelta. Vamos a ir disminuyendo un punto donde está el punto de la B. Vamos a ir disminuyendo en este espacio. En cada espacio de la B disminuimos un punto. Aquí en este lo voy a disminuir cuando cierre. Voy a tejer una cadena y tomo el lazo de la parte de atrás de la cadena. De nuevo lo voy a tejer. El lazo de la parte de atrás de la cadena, el medio punto. En total van a ser 16 puntos que se van a disminuir. Aquí vamos a hacer la disminución. Tomamos el punto, el siguiente, y en un solo punto sacamos los 3 lazos del gancho. Ahí está la disminución y vamos a continuar en cada punto de B. Vamos a hacer la disminución, la segunda vuelta.
Voy a cerrar la segunda vuelta de la orilla del cuello. Aquí tengo que tejer la disminución, que todavía no la hice cuando empecé la vuelta. Deslizo el punto. Voy a tejer una vuelta sin disminución, tejiendo igual la parte de atrás de la cadena, el lazo. Vamos a terminar la tercera vuelta. Ok, cerré la vuelta 3 con un punto deslizado. Vamos a continuar con la vuelta número 4. Va a ser medio punto igual. Toda la orilla va a ser medio punto. Y vamos a tomar el lazo de la cadena por la parte de atrás, el medio punto. Vamos a hacer una disminución, así como disminuimos en la segunda vuelta. En esta número 4 lo vamos a hacer en el espacio de los puntos altos. Aquí voy a hacer un lazo de un punto, el segundo, y aquí lo vamos a disminuir y ya está ahí la disminución. En cada espacio de 4 puntos altos vamos a ir disminuyendo. Si se fija cómo hace este ondita aquí, por la disminución, así es de que vamos a hacerlo en este espacio, porque si no se va a pronunciar más esa ondita en cada espacio. Vamos a continuar, van a ser 16 puntos que se van a disminuir en esta vuelta 4. No los tengo contados los puntos, tengo contado nada más las disminuciones. Vamos a terminar. Ok, cerré la vuelta número 4. Vamos a tejer la número 5 una cadena y vamos a tejer en cada espacio el medio punto igual. En el lazo de atrás de la cadena no vamos a hacer disminución en esta vuelta, en la número 5. Ok, terminé la vuelta 5 y ahí corté el hilo. Hasta ahí voy a tejer 5 vueltas de la orilla del cuello. Ahí está terminado. Ok, ¿de qué forma vamos a tejer la flor? Vamos a tejer 6 pétalos grandes. Hasta aquí son los 6 grandes, 3 medianos y 3 pequeños, y el centro. Ahí está, es lo que vamos a empezar. Empiezo la flor con el gancho número 1, que es 2.75 milímetros, y tengo tejidas 17 cadenas. Vamos a tejer medio punto empezando en la segunda cadena. Vamos a tejer 15 medios puntos. Este es el primero, uno en cada cadena. Al final vamos a tener una cadena sin tejer. Aquí tengo los 15 medios puntos. Vamos a tejer, aquí tenemos una cadena sin tejer, ahí quedó una cadena, y le damos vuelta al tejido y vamos a empezar con medio punto, tomando el lazo del frente del primer medio punto, el lazo del frente solamente vamos a tejer medio punto doble en el siguiente lazo, dos puntos altos, uno en cada espacio, siempre tomando el lazo del frente. Aquí tenemos los dos puntos altos,
2 puntos altos de 2 lazadas, uno en cada espacio. Ocho puntos altos de 3 lazadas, aquí termino los 8 puntos altos de 3 lazadas. Vamos a continuar con un punto alto en el siguiente espacio, tejemos medio punto en la cadena, vamos a formar un pico, 3 cadenas y medio punto en la primera cadena, regresamos en el mismo espacio, tejemos medio punto y ahí estamos en la punta del pétalo. Vamos a tejer de regreso para hacer la mitad del pétalo. Empezamos con un punto alto, lo voy a tejer en este espacio, un punto alto, 8 puntos altos de 3 lazadas, uno en cada espacio. Ok, aquí están los 8 puntos altos de 3 lazadas. Vamos a continuar con 2 puntos altos de 2 lazadas, dos puntos altos de una lazada, un medio punto doble y medio punto. Ahí tengo el medio punto y nos queda la cadena que todavía está aquí. Así terminamos un pétalo de 17 cadenas. Al terminar cada pétalo, después del medio punto, vamos a tejer 3 cadenas y empezamos después de las 3 cadenas a tejer lo mismo que tejimos para formar este pétalo, las 17 cadenas, y todo alrededor del pétalo los mismos puntos. Vamos a empezar. Las 3 cadenas son la separación entre un pétalo y otro. Aquí tejemos las 17 cadenas. Vamos a repetir 5 veces más para tener en total 6 pétalos. Mire qué cosa bella, aquí están ya 6 pétalos. Terminé con 3 cadenas. Vamos a tejer 3 pétalos de diferente tamaño. Después de las 3 cadenas tejemos 14 cadenas. Aquí están las 14 cadenas. Vamos a tejer 12 medios puntos, empezando el primer medio punto en la segunda cadena. Aquí están terminados los 12 medios puntos. Voy a tejer una cadena, le doy la vuelta al tejido y empiezo con medio punto. Aquí está, si le doy la vuelta, el medio punto, el último, como que se pierde y tendemos a tomar el siguiente. Así es, en cada pétalo tenemos que tomarlo. El primero, aquí está. Si no, le va a faltar un punto.
medio punto doble, un punto alto de una lazada, un punto alto de 2 lazadas, seis puntos altos de 3 lazadas. Aquí tengo los 6 puntos altos de 2 lazadas. Tejemos el siguiente de 2 lazadas. La punta de este pétalo es diferente al anterior. Aquí tenemos uno de 2 lazadas y uno de una lazada. Tejemos medio punto en la cadena, 3 cadenas para el pico, medio punto donde tejimos el medio punto anterior, y vamos a empezar el punto alto de una lazada, el punto alto de 2 lazadas, y 6 puntos altos de 3 lazadas. Aquí tengo los 6 puntos altos de 3 lazadas. Vamos a continuar con el punto alto de 2 lazadas, un punto alto de una lazada, medio punto doble, y medio punto en el siguiente espacio, que es el último. Ahí está terminado mi pétalo. Vamos a tejer 3 cadenas de separación para empezar a tejer 14 cadenas más para tener 3 pétalos igual a este. Ahí ya tengo 9 pétalos, los últimos 3 medianos. Vamos a continuar con los últimos 3, los más pequeños. Vamos a tejer para empezar 11 cadenas después de las 3 cadenas. 1, 2, 11 cadenas. En la segunda cadena vamos a empezar a tejer 9 medios puntos. Aquí tengo los 9 medios puntos. Voy a tejer una cadena, le doy vuelta al tejido y empezamos con medio punto en el lazo del frente de la cadena, medio punto doble, un punto alto de una lazada, un punto alto de 2 lazadas, tres puntos altos de 3 lazadas, un punto alto de 2 lazadas, un punto alto de una lazada, medio punto en la cadena, el pico de 3 cadenas, medio punto en la cadena, en el mismo espacio. El número 9 vamos a tejer un punto alto de una lazada, un punto alto de 2 lazadas,
3 puntos altos de 3 lazadas. Ok, aquí terminé los 3 puntos altos de 3 lazadas. Vamos a continuar con uno de 2 lazadas, un punto alto de una lazada, medio punto doble, y medio punto en el último lacito, y terminamos el pétalo. Así como tejimos este, vamos a tejer 2 más. Lo único que va a cambiar, vamos a tejer en medio de cada pétalo. Estábamos tejiendo 3 cadenas, nada más vamos a tejer 2 cadenas y continuamos con las 11 cadenas del pétalo siguiente. Así vamos a repetir 2 veces para tener los últimos 3. Ok, aquí están los últimos 3, los más pequeños. Vamos a tejer el centro. Voy a tejer 6 cadenas y voy a deslizar 5 enseguida. En la cadena número 2 voy a deslizar el punto. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo 6 cadenas, 3, 4, 5, 6, y deslizamos en la segunda cadena los 5 puntos. Vamos a repetir esto 5 veces más para tener un total de 6 cadenitas. Vamos a tener en total, contando esta, para formar el centro. Aquí están ya las cadenitas, tenemos 6. Vamos a tejer el centro, vamos a tejer 4, 1, 2, 3, 4 cadenas. Deslizamos el punto en la primera cadena, deslizado, tejemos una cadena y vamos a tejer 6 medios puntos en ese pequeñito círculo de 4 cadenas. 6 medios puntos. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deslizamos la cadena o el punto, lo vamos a deslizar en el primer medio punto. Vamos a continuar 3 vueltas más igual con una cadena de inicio, y en cada punto que tejimos en la vuelta anterior vamos a tejer 6 puntos más. Así vamos a tejer 3 más para tener un total de 4 vueltas. Aquí estoy en la segunda vuelta. Voy a llegar a la vuelta 4. Si hay alguna confusión, contamos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo los 6 medios puntos. Deslizo el punto y voy a continuar 2 vueltas más sin perder los 6 medios puntos que tenemos. Cuéntelos. Aquí tengo 5, me falta el último, 6. Deslizo el punto, me falta una vuelta. Aquí mismo
Aquí deslicé el punto, lo deslicé. Está bien. Una cadena y tomo el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo las 4 vueltas con los 6 puntos. Aquí deslizo y termino la cuarta vuelta. Vamos a tejer la última vuelta. Una cadena. Después de la cadena vamos a pasar un punto en el siguiente. Está ladeada la cadena para adentro. Aquí tengo uno, pasamos una cadena, tejemos en el siguiente, estamos pasando un punto y tejiendo el siguiente, así de que vamos a tener en la vuelta número 5 3 medios puntos. Ahí está, y deslizamos el punto donde empezamos, donde está la cadena. Creo yo que esta es. Ahí ya se quedó terminado el centro. Es una cosa bella, preciosa, miren nada más. Ahí está, cortamos el hilo. Ahí corté el hilo, no sé qué tanta cantidad vaya a necesitar. Voy a tejer una cadena para asegurar un poquito aquí la terminación. Y con el mismo gancho vamos a traer la punta del hilo para abajo. Quizás este nos va a servir para unir la flor. Aquí está el centro. Ok, vamos a tomar el lazo y ahí lo vamos a estirar. Ahí está. Ahí está ya el hilo por la parte de abajo. Y lo que nos falta es armar nuestra flor. Ok, vamos a formar la flor. Es al lado revés donde tenemos que tener los pétalos. Ahí están 3 formados. Ok, este es el primero, 2 y 3. Este va a estar en medio de 2 y este también en medio de 2, y el que sigue va a estar en medio de 2. Ahí tenemos los 6. Vamos a continuar con los 3 que tenemos. Este es el siguiente, lado revés. Ahí lo puse en este espacio en medio. Usted va a ir viendo que cómo va a irse formando. Este es el segundo. Ahí está el lado revés. Ahí tenemos 1, 2, 3. Vamos a empezar con los pequeños. 1, 3. Esto va en el centro, alrededor, y esto va en el centro de todo. Va el piquito este de los medios puntos. Así lo vamos a armar.
Primero este y este que tenemos aquí, estos dos y este son los primeros tres. Después siguen estos dos y este que van en medio de cada dos. Y ya va a acomodar los tres. Aquí está dos, tres medianos y los tres pequeños. Me parece que así está bien. Los va a ir uniendo, los va a ir cosiendo. Ok, les voy a mostrar en la forma que la estoy uniendo porque me van a preguntar. Tengo los 6 pétalos grandes. Aquí los acomodé igual como les mostré. Primero los 3 de abajo y después los 3 de arriba, los mismos pétalos grandes. Aquí puse el hilo. Estoy uniéndolo con hilo para coser tela. En el primer pétalo puse el hilo. Y aquí está, voy a darle una pasada en este espacio que tenemos de la cadena de inicio. Vamos a tratar de pasar el hilo aquí. Este lo voy a tomar, el que va arriba. También igual, una pasada donde tenemos el medio punto. Voy a continuar el que está abajo. Si usted lo puede hacer a su forma de unirlo, hágalo. Yo nada más lo estoy haciendo para evitar que las personas que no puedan se les facilite un poquito. Esta es la de arriba, este es el de abajo, ya también le di una pasada. Este es el de arriba. No se le olvide que estamos uniendo los 6 grandes. Aquí pasó el punto. Voy a continuar. Aquí tenemos el de abajo. La cadena la estoy ignorando porque en realidad ahí está suelta. No va a armar si la tomo con el hilo. Los pétalos quedarían sueltos si tomo la cadena. Tenemos el último. Ok, este es el último. Lo vamos a tomar igual. Pues el espacio es aquí. Entonces como que lo pasé. Lo debería de haber tomado después de este primero. Lo voy a tomar otra vez de nuevo el primer pétalo donde puse el hilo. Ahora ya tomo el último. Y ahí quedan los 6 pétalos. Le podemos ajustar un poquito el hilo. Vamos a formar. Todo esto se necesita paciencia, no se desespere. Ok, terminé de unir los pétalos grandes. Aquí tenemos el mediano, el primero, que esté al revés. Lo voy a poner a la mitad. Ahí va. Que esté al revés. Ahí se van a unir estos 3. Así como uní los de abajo, así los vamos a unir estos. Lo único que vamos a ir tomando el tejido de abajo al mismo tiempo para que fijen con los pétalos de abajo. Y así formamos en estos espacios, ponemos los más pequeños, los 3 pétalos, 1, 2 y 3. Y el centro vamos a seguir con eso. Cuando fije los últimos pétalos también tome el tejido de abajo para que queden unidos. Ok, terminé con los últimos 3 pétalos. Esto nada más le di la vuelta para que estuviera todo alrededor, las cadenas. Puse el estambre con el gancho por el centro
lo tomé, el estambre, la punta que dejamos. Esta me va a servir con el hilo que tengo aquí todavía. Lo que estoy haciendo, tomando espacio en el centro de los medios puntos y pongo la aguja para abajo y la paso para la parte de atrás. De nuevo otra vez la aguja para arriba y tomamos todo lo que se pueda, porque esto es lo que va a hacer la unión de todo, estirando el hilo para que esté todo bien formado ahí. Y así ya cortamos el hilo por la parte de abajo. Ahí ya tenemos la flor terminada, está preciosa. La puede hacer en cualquier color, para cualquier accesorio que le quiera poner. Ahí la tiene. Ok, la voy a poner aquí en mi capa. Esta es la unión que estábamos haciendo en los medios puntos. Ahí va a quedar la flor, una parte, para que eso quede ya ahí cubierto. Ahí la voy a colocar. Este círculo para ponerle a la flor por la parte de atrás para que tenga más firmeza y poderlo coser. Ok, para no coserla, la telita que tengo aquí le hice todo esto para no cortar el hilo y asegurarlo mejor. Voy a colocar aquí el glue. Aquí lo voy a poner en el centro. Y ya sobre esta misma telita la voy a coser. Ok, les voy a decir un secreto. Nada más cosí la parte donde tenemos el medio punto para no tener que estar cosiendo este espacio abierto. Ahí quedó bien. Siempre que corten el hilo, ya sea de estambre, de para tela, como sea, yo lo que hago, ahí ya anudé la punta del el último punto, más bien, y paso el hilo, paso la aguja en diferente lugar y ahí corto el hilo y ya no se ve la hebra donde quedó cerrado el punto, más bien la costura, porque no es punto. Ahí ya está terminada la flor, está unida. Ahí la tiene. Ok, ahí está la capa terminada. Mire la flor, qué bella se ve, preciosa. Ahí está lo largo. Aquí está la cintura. Esto es tamaño mediano. Siempre me preguntan el tamaño. Es tamaño mediano. Está preciosa, preciosa. Ok, ahí está la espalda también. Está muy bonita. A mí me encanta. Ahí la tiene. De lado. Ahí la tiene de lado. Preciosa. Ahí la tiene por el lado del frente. Ok, así como me emociono yo, quisiera que usted se emocionara y que me comente si le gusta esta preciosura. Está muy fácil también, les voy a decir. La puede hacer en cualquier color, cualquier estambre, hilo. Ahí la tiene. No se le olvide compartir el video
comentar, suscribirse si no está, porque vienen cosas muy bonitas para ahora el próximo invierno. Ahí la tiene. Gracias, disfrútela. Saludos a todos y un abrazo.